Gustav es un director de cine que, tras años de distanciamiento, reaparece en la vida de sus dos hijas con un proyecto muy concreto, una película biográfica sobre su propia madre. Lo relevante de este regreso es que Gustav ha escrito el papel principal específicamente para su hija Nora, buscando así reconectarse con ella. La producción se traslada entonces a la antigua casa familiar, convirtiendo el hogar en un set de rodaje, donde los recuerdos personales y las escenas del guión empiezan a entrelazarse de forma inevitable. Tras el impacto internacional de The Worst Person in the World, el director noruego Joachim Trier vuelve a mostrar su capacidad para capturar la complejidad de los vínculos humanos. En esta obra, Trier se aleja de la búsqueda de la identidad juvenil para enfocarse más bien en la herencia emocional y en cómo el arte puede servir como un lenguaje para decir aquello que la realidad no puede. Valor Sentimental es un relato sobre la familia, la ausencia, sobre reconocer al otro y perdonarlo. Y para entenderlo, es necesario empezar por el escenario en donde todos dejamos en evidencia nuestra historia. Sentimental Value decide empezar con una biografía de uno de los personajes clave en la narrativa, la casa. Seamos honestos, ¿cuánta información y cuánto sentimiento queda impregnado en el hogar o los hogares que nos han acompañado a través de las diversas etapas de nuestras vidas? Desde un inicio, la película nos pone en la mesa la idea de que los cimientos y el suelo sienten, que las paredes y la pintura quedan impregnadas con nuestras acciones que ahora se han convertido en memorias. Hay una historia en cada cuarto y un recuerdo en cada rincón. Actualmente vivo en el mismo apartamento en el que crecí. Para mí, eso es una gran suerte. Muchas veces mi familia ha traído a consideración la idea de buscar otro lugar para vivir, pero estoy seguro que si viviéramos en otro apartamento, incluso si fuera más grande, más moderno o mejor ubicado, difícilmente formaría la misma conexión que tengo con mi actual hogar, o por lo menos tendrían que pasar muchos años para que forme las suficientes memorias que le den tal significado. Valor Sentimental explora, entre muchas otras cosas, ese tipo de relación que tenemos con los espacios. Escribiendo este review me hizo recordar a Here de Robert Zemeckis, película que salió apenas en 2024, pero que también habla de estos vínculos. Pero Here mira desde lejos, nos muestra la gran cantidad de familias y de hechos que han pasado por el sitio, incluso desde antes que fuera una casa. Nos hace caer en cuenta del insignificante tiempo que realmente presenciamos un espacio, mientras que aquí la vida de la casa de los Borg ha sido corta y ha sido heredada dentro de la misma familia generación tras generación. La casa no se vende. El valor sentimental es demasiado alto, en lo bueno y en lo malo, y hasta me atrevo a decir que ya es un integrante más de la familia. Cuando no estamos viendo los hechos desde la perspectiva de la casa, los vemos desde el punto de vista de nuestros dos protagonistas, Nora Borg, interpretada por Renate Reinsve, y su padre Gustav Borg, interpretado por Stellan Skarsgård. El factor en común que hace que el intento de reconciliación de Gustav ocurra con Nora, y no por ejemplo con su otra hija Agnes, es la condición que Nora y Gustav comparten como artistas, Nora como actriz de teatro y Gustav como cineasta. Cuando los artistas hablan de sus obras, frecuentemente podemos evidenciar cómo se exhiben datos y sucesos de su vida personal por medio del arte. Muchos artistas incluso suelen hablar del arte como un proceso terapéutico que trae catarsis, tanto para quien lo hace como para quien lo recibe. Pero Gustav, al escribir el guión sobre la muerte de su propia madre, no está buscando necesariamente liberarse del peso de su ausencia, e incluso tampoco busca entender por qué su madre tomó las decisiones que tomó, sino que el objetivo es más ambiguo. Gustav, en su propiedad de artista, necesita reconocer los hechos, volverlos a vivir y de alguna manera hacer sentido de su realidad. Hacer la película más que un capricho se vuelve una necesidad. Por eso, Gustav continúa con la producción a pesar de que Netflix no la vaya a distribuir en cines, o de que se vaya a hacer en inglés en vez de su idioma noruego. Incluso, cuando encuentra a la actriz apasionada y reconocida, Rachel Kemp, y esta no logra cumplir con las expectativas del rol, tiene que ser la propia Rachel la que desista del proyecto, porque se da cuenta que no es la apropiada para el papel. Porque ¿quién sería la apropiada para el papel? Nora. Pero ni Gustav ni Nora lo saben. Gustav, en teoría, no conoce a su hija, a pesar de que haya escrito el personaje para ella. Y Nora ni siquiera se toma la molestia de leer el guión hasta mucho más tarde, cuando su hermana se lo pide. Y es en ese momento en el que tanto Agnes como Nora han leído el guión que la necesidad por darle sentido a la realidad se vuelve compartida. Porque el guión habla de su abuela, asimismo habla de su padre, y sin tener la intención, termina hablando de ellas a un nivel más personal de lo que podrían haber anticipado.
La vida, en general, está condicionada a lo que no tenemos. Nuestros sueños, nuestros deseos, nuestro trabajo, nuestras relaciones y, por supuesto, nuestros traumas. Estas ausencias son claves para entender el estado de depresión en el que se encuentra Nora durante la película. Por lo que se nos cuenta, ella no tuvo ningún evento traumático en específico que la llevara a este estado mental, pero es la ausencia de algo tan elemental como un padre la que desencadena la manera en la que se ha relacionado con su entorno a lo largo del tiempo. Esto es una cadena. Así como Nora está condicionada a la ausencia de su padre, Gustav crece condicionado a la ausencia de su madre, y sin darse cuenta, ambos traumas les dan pie a que puedan conectar el uno con el otro. Para Nora, es una revelación leer el guión de Gustav y darse cuenta que, aunque la película hable literalmente de su abuela, más bien a quien está escribiendo es a la propia Nora. Gustav logra descubrir a su hija por medio de lo ocurrido con su madre y, sin haber estado presente, puede entender a un nivel profundo la vida de Nora, incluyendo la acción determinante que ella tomó cuando él no estaba presente. Para que Gustav se reconcilie con sus hijas, es necesario llegar a un nivel profundo de empatía, tanto de Gustav hacia ellas como de ellas hacia Gustav. Escribir el guión es el proceso clave que lleva a Gustav a la vulnerabilidad. En la vulnerabilidad, todos encuentran esa posibilidad de reconocer al otro, y con ese reconocimiento se llega al perdón. El motor que mueve la conclusión de la película es llegar a ese perdón por medio de la empatía, porque todos hemos tenido que vivir y crecer distinto, y hace toda la diferencia del mundo reconocer por qué cada quien llegó a destinos tan concretos. Hay una escena en la que Gustav compara a las dos hermanas en lo que respecta a sus relaciones de pareja. Agnes, siendo la hermana menor, ya tiene un esposo y un hijo, mientras que Nora no tiene a nadie hasta donde Gustav sabe. Nosotros sabemos que ella tiene un amorío con Jacob, un colega de su grupo de teatro, pero precisamente este amorío es la muestra del amor que Nora se siente capaz de conseguir. Cuando ella se entera de que Jacob está divorciándose, lo primero en lo que ella piensa es en la posibilidad de finalmente conseguir una relación formal en la que no se tengan que esconder, alguien para poder mostrarle a su padre en busca de su aprobación. Pero en realidad lo que ella quiere es esa muestra externa de que puede ser amada, para así poder aprobarse a sí misma. Nora tiene que perdonarse a sí misma, así como perdonar a su padre. Tiene que reconocerse, explorarse y aceptarse. Y llega a esa aceptación por medio de ver que los otros también la reconocen. Por un lado, al verse evidenciada en el guión de su padre, y por el otro, en la conversación final que tiene con su hermana Agnes. Ahí, ambas reconocen lo importante que fueron para la vida de la otra. Como Agnes fue la que estuvo al lado de Nora cuando tocó fondo a causa de su depresión, y como Nora fue una figura de acompañamiento, cariño y crianza para Agnes. Valor sentimental está lleno de esos momentos, como cuando Gustav se reencuentra con su antiguo colega director de fotografía, cuando Rachel le hace caer en cuenta a Gustav que ella no es la ideal para el proyecto, y sobre todo en la última escena. Sentimental Value tiene una estructura particular que cambia la manera en la que la reconocemos. La presentación de la narrativa invita a una metalectura de su puesta en escena. Por momentos, sus cortes a negro nos dan una sensación de escenas o actos que son más propios del teatro, o en otros instantes pareciera que estamos viendo una película dentro de la película, especialmente por cómo cambia el lenguaje al incluir una narradora o empezar a usar movimientos de cámara más controlados y calculados. Esto llega a su cúspide en la escena final, tanto la escena final de la película que estamos viendo de Joachim Trier como la que está ocurriendo por dentro, la de Gustav Borg. Aquí los actores son la propia Nora y Eric Borg, sobrino de Gustav. La cámara sigue en un minucioso plano secuencia los eventos. La pantalla azul que se ve a través de las ventanas no solo nos hace caer en cuenta que estamos en el rodaje, sino también que no estamos en nuestra casa protagonista, estamos en un set. Y finalmente, la puerta cierra y volvemos a la realidad. Nadie va a caer de la silla y terminar colgada en el techo. Eso pasa en la película, pero no aquí. Aquí, Nora y Gustav se miran a los ojos, y en esa mirada, sin necesidad de grandes discursos, reside su perdón.
Han pasado ya varios días desde que vi Sentimental Value y no puedo evitar ponerme sensible al recordar varias de sus escenas. Es una película que pone en imagen muchos sentimientos para los que nunca he encontrado las palabras. Es sobre la familia y lo que significa la ausencia o la presencia de la misma. Es sobre el arte como intento de reconciliación, tal vez no como catarsis, pero sí como transformación. No puedo hacer más que recomendar verla y agradecer por su existencia. Quisiera que me dejaran en los comentarios qué más les hizo sentir o pensar la película. Pero mientras tanto, nos vemos en un próximo video. Quien les habla es Luis Acuña, gracias por ver.